Bueno, hermanos, damos inicio a este pequeño culto y lo vamos a hacer glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora vamos a pasar a una alabanza que tenga mi hermana. Vamos a cantar esa maravillosa alabanza que dice: nuestra vida acabará, nota la mayor. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerán, cual el ave brillará, vuela cada granero y volando a su si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, te dirá esta bella, guerrero de su hijo, se marchita cual la flor, desvanece cual vapor, como el río aprisa hasta entrar al vasto mar, hasta hacia la eternidad. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, te dirá esa bella,
Si no escuchas al Señor, si desprecias tu perdón, te acarreas perdición. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, te dirá esta brecha. Vamos a pasar a su devocional, que va a estar en Salmos 128. Amén. Amén. Dice, lleva por título la aventuranza del que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Vamos a pasar a la oración y nuestra hermana Carolina nos va a Amén. levantar. Amén. Amén, hermanos. Ya orado, ahora vamos a dar glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a pasar unos coros, lo que tenga mi hermana. Amén. Nota mi mayor, vamos a cantar ese coro maravilloso que dice en el Salmo 133. La Biblia nos dice cuán hermoso es habitar juntos en la armonía, y así cantando alegre, porque Dios está aquí. En el Salmo 133, la Biblia nos dice cuán hermoso es habitar juntos en la armonía, y así cantando alegre, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Reunidos estamos hoy aquí, y juntos alabaremos al Señor. Los hermanos juntos en la armonía, y así cantando alegre, porque Dios está aquí. Reunidos estamos hoy aquí, y juntos alabaremos
Señor, unos hermanos, juntos en armonía, y así cantándole, porque Dios está aquí. Alza tus manos y alaba al Señor. Él está aquí, Dios puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Él está aquí, milagros puede hacer. Abre tu corazón, Él está aquí, está aquí. La gloria de Jehová cayó en Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová también cayó aquí, y esta casa se mueve porque Dios está aquí. La gloria de Jehová también cayó aquí, y esta casa se mueve porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, esta casa se mueve porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, esta casa se mueve porque Dios está aquí. Bendición tengo a buscar, sin ella no me voy. Bendición tengo a buscar, sin ella no me voy. Dame más, Señor, de tu gran poder. Dame más, Señor, de tu gran poder. Bendición tengo a buscar, sin ella no me voy. Bendición tengo a buscar, sin ella no me voy. Dame más, Señor, de tu gran poder. Dame más, Señor, de tu gran poder. Jacob luchó por una bendición. Jacob luchó por una bendición. Y dame más, Señor, de tu gran poder. Y dame más, Señor, de tu gran poder. Trabajando, la gloria de Jehová. Es que el pueblo empieza a orar y dejarse en un lugar. Va a bajar la gloria de Jehová. Va bajando, va bajando, va a bajar la gloria de Jehová. Es que el pueblo empieza a orar y dejarse en un lugar. Va a bajar la gloria de Jehová. No seré avergonzado jamás. El que responde por mí es Jesús. No seré avergonzado jamás. El que responde por mí es Jesús. Seguiré adelante, porque Jesús está conmigo, el poderoso gigante. Seguiré adelante, porque Jesús está conmigo, el poderoso gigante. No seré avergonzado jamás. El que responde por mí es
no seré avergonzado jamás. El que responde por mí es Jesús. Seguiré adelante, porque Jesús está conmigo, es poderoso gigante. Seguiré adelante, porque Jesús está conmigo, es poderoso gigante. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana los enfermos, echa fuera los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana los enfermos, echa fuera los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. Deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga Bueno, ya cantado, ahora vamos a pasar a que pase nuestra hermana, la que va a traer la palabra, glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Amén. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero dar gracias al Señor por la vida y la salud que Él me concede, porque Él ha sido bueno, porque nos ha, ¿no es cierto?, ayudado, fortalecido, nos ha cuidado. Y su palabra se va a encontrar en Salmos 1. Amén. Salmo 1. Amén. Dice así, lo vamos a leer completo. Amén. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Que el Señor bendiga este hermoso salmo. Muchas veces, ¿no es cierto?, uno ha leído este salmo o también ha escuchado, dice, este salmo es de las personas que nunca han salido de la iglesia, ¿no es cierto? Uno muchas veces ha escuchado eso. Pero yo meditaba y dice, el título lo dice todo, dice, el justo y los pecadores. Él. Solamente, ¿no es cierto?, hay una persona que ha sido justa en todo, Amén. que ha estado sin pecado. Porque dice que todos somos pecadores. Amén. Pero el único, ¿no es cierto?, que vino a este mundo y anduvo sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, porque él anduvo en este mundo, ¿no es cierto?, pero no anduvo en el camino del pecador. Así es. Tal vez él llevó nuestros pecados, pero él no fue pecador. Amén. Así es, Jesús. ¿Qué dice? Por eso busquemos qué dice Hechos 3:14. Hechos 3:14.
Si alguien lo puede leer. Hechos 3:14 dice, más vosotros negaste al santo, al justo, y pidiste que os diese un homicida. ¿Sí? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos, ¿no es cierto? El mundo, la gente pide, ¿no es cierto?, siempre las cosas del mundo. En cambio, Jesucristo era santo y muchas veces nos cuesta, ¿no es cierto?, andar en su camino de santidad. Amén. Y muchas veces, ¿no es cierto?, como decía ahí, pedimos a Barrabás, ¿no es cierto?, en vez de Jesús. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:21? 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahí dice lo que yo le explicaba, ¿no es cierto?, de que Él era justo, Él era sin pecado. Pero Él se hizo pecado por nosotros. No es que Él fuera pecador, sino que Él llevó nuestra iniquidad, nuestros pecados, todo lo que tal vez nosotros teníamos que morir en esa cruz, Él lo hizo por nosotros. Amén. Por su inmenso sacrificio, ¿no es cierto?, de amor hacia nosotros, hacia la humanidad. Porque este sacrificio no fue solamente, ¿no es cierto?, para los israelitas, para los judíos, o después, no sé, para los romanos que estaban ahí. No, fue para todo el mundo. Amén. Para que todos vinieran al arrepentimiento. ¿Qué dice Romanos 3, del 10 al 12? 3. Sí, del 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay un justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué dice el 23? El 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí, ¿no es cierto?, hablando sobre nosotros, que dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Porque nosotros cuando estábamos, ¿no es cierto?, en el mundo, no buscábamos a Dios. Amén. Por eso, muchas veces la otra vez igual dice, cuando yo encontré al Señor Jesús, no, Él nos encontró a nosotros porque nosotros no queríamos acercarnos a Él. Así No es. éramos justos. Por eso dice que no hay quien busque. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles, dice. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así Dice, es, no hay Jesús. nadie que haga lo bueno. Y después en el 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿no es cierto? Hay una alabanza que dice, había un abismo, ¿no es cierto?, entre nosotros. Así es, Jesús. Pero el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, vino a romper ese velo para poder tener ese camino, para poder llegar al Padre. Amén. Pero solamente el Señor Jesucristo lo pudo hacer. ¿Qué dice en Hebreos 4:11? Dice así. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Parece que me equivoqué O acerquemos confiadamente. Sí, era el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El 15, por favor, hermana Vanita. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está lo que le estaba hablando del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Dice que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo. Sabemos, ¿no es cierto?, que el enemigo intentó tentarlo, los mismos fariseos intentaron tentarlo con la palabra, diciendo que él había transgredido la ley, ¿no es cierto? Así es, Pero dice Jesús. que en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que él anduvo en carne, ¿no es cierto?, como nosotros como humanos, pero él no tuvo pecado. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, como yo decía, yo buscaba el hombre bienaventurado, dice, no anda en consejos de malos, no ha estado en camino de pecadores, como ya le decía que el Señor Jesucristo ha sido hecho. No se sienta en silla de escarnecedores, dice aquí, ¿no es cierto? Yo buscaba que era escarnecedores, porque es una palabra que no muchas veces uno la utiliza o no sabe,
y yo buscaba y significa burla, ofensa, insulto, calumnia y humillar a los demás. Cristo ninguna de esas cosas hizo. Así es. Tal vez nosotros de repente podemos caer en esas ciertas cosas, podemos burlarnos, podemos hasta calumniarnos, ¿cierto? Entonces, pero Jesucristo no hizo eso. Él fue todo lo contrario, Él vino a demostrar su amor, su humillación. Así es. Él fue humillado. Amén. Él por eso dice que no fue ni en silla de escarnecedores sentado, en cambio a Él sí lo escarnecieron. Amén. Porque los fariseos, los romanos, Así lo es. escupieron, lo golpearon, lo menospreciaron. Así ¿No es es. cierto? Lo miraban en menos porque decían, este era un hijo de un carpintero. Amén. Pero si supieran verdaderamente quién era él, era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Amén. Señor de Así es, Señores. Jesús amado. Sí, yo me imagino después, si esos hombres han muerto y no se han arrepentido, yo me imagino en el castigo eterno que deben estar. Y que el Señor nos ayude para jamás ser este tipo de personas, sino que ojalá el Señor nos ayude para poder seguir el ejemplo de este varón perfecto, de este Así varón es, justo Jesús. que es el Señor Jesucristo. Más adelante dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿No es cierto? En la Escritura podíamos ver que él siempre oraba, él sabía la Escritura, siempre decía cuando alguien le preguntaba, escrito está, escrito está. Así La es. ley dice así, Moisés decía así, los profetas decían, él se sabía la palabra, porque era su palabra. Amén. Entonces Así él es, decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él se magnificaba, ¿no es cierto? Él hablaba del Padre, él decía, yo lo he visto, por eso hablo de él. Y él quería, ¿no es cierto?, compartir eso con sus discípulos, con la gente, pero la gente, la gran mayoría, no quiso escuchar. Amén. Después, ¿no es cierto?, dice, en el último pedacito del 3 dice, y todo lo que hace prosperará. Amén. Porque todo lo que hace Cristo es bueno. Amén. Todo lo que hace Él es prosperará. ¿Qué dice cuando decimos que la palabra está a su delicia? En Lucas 2, 46, 47. Dice 47. Sí, Lucas 2. Aconteció que en 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Ahí siendo, ¿no es cierto?, un pequeño. Amén. Y él dice que como que se maravillaban de él siendo un niño. Así es, Jesús. Debe haber sido muy especial nuestro Señor Jesucristo cuando fue niño, ¿no es cierto? De solo imaginarlo, imagínense hablando él las maravillas de su Padre, las maravillas de las palabras. Imagínense, los ancianos se maravillaban con lo que él decía. También dice que cuando dice, no anduvo en consejo de malo, Mateo 4 del 1 al 11. Dice entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿sí?, Sí, del 1 al al 11. desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y lo puso sobre el penáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no te tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. ¿Por qué quise buscar? Porque aquí está, no sé, reflejado todo lo que dice el Salmo 1, ¿no es cierto? Porque dice que no anduvo en consejos de malo. Aquí Satanás queriendo darle consejos, ¿no es cierto? Decía, échate para acá, van a venir los ángeles. Amén. Consejo. De repente nosotros como humanos nos dejamos llevar por los malos consejos, pero en cambio Cristo no.
Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí vemos, ¿no es cierto?, que dice que él meditaba su ley de día y de noche. También, ¿no es cierto?, después dice, nuevamente le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, por eso dice que no se sentó en silla de escarnecedores en ninguna cosa. Amén. Sino que, imagínense si nosotros hiciéramos lo que el Señor Jesucristo hace. Imagínense si nosotros resistiéramos al diablo, si le combatiéramos, por decirlo así, con la palabra, como lo hace el Señor Jesucristo, Él va a resistir y se va a huir. Pero muchas veces seguimos los consejos de los malos o nos ponemos en el lugar de los escarnecedores, calumniamos, ofendemos, insultamos, ¿no es cierto? Pero el Señor Jesucristo quiere que ojalá podamos ser como Él como el justo, ¿no es cierto?, del Salmo 1. Que ojalá podamos, ¿no es cierto?, como Él nos enseñó el camino, seguir el camino de Jesucristo. Así es, Jesús. Seguir la justicia, la verdad, la santidad, andar como Él anduvo. Pero muchas veces nos cuesta. Por eso que el Salmo 1 es el Señor Jesucristo. Amén. Porque ninguno de nosotros puede decir que no ha hecho ese tipo de cosas. Ayúdanos. Todos tal vez hemos hecho ese tipo de cosas, pero Jesucristo no. Ya. Por eso tenemos que mirarlo a Él, poner los ojos en Jesucristo, ¿no es cierto? Seguir la mirada en Él, no dejar que tal vez los consejos, la gente puede decir muchas cosas, pero solo podemos confiar en Cristo. En este tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Solo podemos confiar en Cristo y mirarlo a Él y esperar porque Él va a venir un día y va a venir por su iglesia. Amén. Pero tenemos que seguir, ¿no es cierto?, el caminar de Él, el caminar del justo, el bienaventurado porque Él es el justo. Amén. Esa ha sido su palabra y voy a dejar este lugar glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.